Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy por fin os hablaremos de film noir. Hoy, a propósito de la amnesia. Las memorias tienen a veces formas de quedarse pegadas unas a otras, como las páginas de un libro. El cine siempre se nutrió de historias de detectives que apelarían a nuestra perspicacia y agudeza mental, sopesando mientras tanto nuestra capacidad de aguante frente a sus laboriosas y angustiosas situaciones. Ya fuera a través del clásico film noir o en producciones de serie B de dudoso calibre, los crímenes, las oscuras pasiones y el misterioso funcionamiento de la mente se harían populares alicientes tratando de engancharnos al recurrente. ¿Qué ocurrirá después? A ver si es lo que yo creo. De hecho, este modo de pensar secuencial se implantaría de tal modo que se haría medida para la vida misma. Necesariamente, si para llegar a una conclusión acertada se requiere una memoria capaz de guardar cada detalle con precisión, su lógico opuesto y fuente extrema de angustia sería la ausencia de memoria, ya fuera debido a causas naturales, como serían los casos de la senilidad o del Alzheimer, o por accidente. La amnesia podría presentarse en su forma más selectiva o generalizada durante un corto o un largo espacio de tiempo, etc. Pero lo cierto es que los más estimulantes casos en que aquella puede llegar a observarse es a través de sus múltiples variantes falsas, perfecta coartada para los más enrevesados crímenes. En este capítulo, a propósito de la amnesia, elegimos 5 títulos clásicos de lo más sugerente, quizá menos populares de entre miles de posibles hipótesis. Los laberintos de la mente pueden llegar a ser tan desquiciantes y asustadores como jugosos y atractivos en la elaboración de retorcidos argumentos. Las encrucijadas a que la mente puede llegar a enfrentarse, su vulnerabilidad, son ingredientes fundamentales para las novelas de corte policíaco, tanto como para las películas de crímenes en las cuales los actores juegan con su talento enseñándonos el trance que en su mente, aun si invisible, está ocurriendo, en que los directores de fotografía encuentran la oblicua sombra, la más negra y alargada que pueda, nuestros instintos más básicos, nuestros temores más primarios. La desesperación que implica eso de saber que en algún lugar de nuestra mente está lo que buscamos y no ser capaz de dar con ello. Perder completamente el rumbo sin tener a qué asirse. Esa quizás sea una de las más arrebatadoras crueldades a que podemos enfrentarnos. En La Maison sous l'arbre, René Clément nos enreda en los retorcidos pasillos de la mente a través de la pura contemplación. Insertada en el ligero transcurso de un tiempo que se adhiere a una estación tan propicia al letargo como es el final del otoño, con inaudita belleza lo realza convirtiendo esta maravilla en un lienzo perfectamente interior. Naturalmente su historia está soportada por las magníficas actuaciones de aquella mujer vital pero triste que encarna Faye Dunaway y por su marido Frank Langella, de cuya mente prodigiosa requiere sus servicios una poderosa y secreta organización de espionaje industrial. Habiéndose mudado recientemente a París, aquella pareja americana ya pasó por mejores momentos. Faye hace lo que puede para seguir tirando y se lo pasa en grande jugando y dándose largos paseos por la ciudad con sus 2 hijos pequeños. Sigue entusiasmada con su pintura, aunque nadie se la compre, y ha hecho amistad con una vecina del edificio. Sin embargo, se siente profundamente triste. Quizás porque aún con su marido en casa, su soledad sigue siendo indecible. Frank se le escurre. Hay demasiado en su cabeza que no le permite darle la atención que ella pide a gritos.
Es en el ámbito de esta tristeza atroz que nos sobrecoge y que tan bien conocemos que la intrigante trama de la película evoluciona desde la confundida y frágil mente de Faye, la cual parece deteriorarse a ojo desnudo. Como espectadores, aquí es donde nuestra capacidad de mantener la vigilia o rendirnos ante la magnífica sugestión impregnada en su mente y su caprichoso tempo, dirá de nuestra propia propensión. Para colmo, un buen día, Faye pierde a los niños. Un segundo que desvía la mirada y ya no están. Esto también podía pasarnos a nosotros, pero a todas luces aquella mujer no está bien. Hay perturbaciones demasiado pronunciadas en su mente que solo pueden sobrecogernos. Otto Preminger también nos remitiría a la amnesia en al menos 2 de sus películas más famosas, como Golpool. Nos llevaría a los confines de la mente, a ese lugar tan remoto en que la memoria pierde su propia voluntad. Para ello, un maquiavélico criminal versado en hipnosis levantaría muros como órdenes ante aquello que constituye nuestra fuente de libertad. Algo que se nos escapa, magnífico, algo ante lo cual no podemos más que doblegarnos, nos pone a la merced del otro. Nos damos de caras con lugares de nosotros mismos interdichos, a los cuales se nos ha vedado el paso y se nos permite acceder. La confianza y seguridad en nosotros mismos juega un papel fundamental sobre el cual no tenemos el dominio exclusivo. Desgraciadamente, todos tenemos algo que ocultar, algo que nos avergüenza. Ya quisiéramos no tener esqueletos en el armario, pero como dice Jim Tierney, todos tenemos los nuestros. Ella es cleptómana. Y aun siendo la esposa de un ilustre psicoanalista, aquella mujer tendría tendencia a robar y, por supuesto, por vergüenza, por no poner en compromiso a su marido, ocultaría su irreflexiva pulsión. Y esta es la vulnerabilidad que permite hacer de ella el blanco perfecto. Abigarrar así al malo y llevarnos a esos oscuros y recónditos lugares que ciertamente residen en todos nosotros. En Bunny Lake is Missing, Preminger retoma el tema llevándonos de la mano a la infancia en un cuento de detectives bastante inusual sobre la desaparición de la pequeña Bunny de tan solo 4 años de edad. La actriz Carol Lindley, que hace de mamá de Bunny, acaba de mudarse a Londres proveniente de Norteamérica. Aún está desempaquetando sus cosas en la casa recién alquilada y la pobre tiene un día de lo más liado. Pero ya ha dejado a la niña en la guardería y todo parece ir viento en popa. Su hermano, el tío de Bunny, al parecer hoy cenará con ellas en la casa nueva. Sin embargo, es a la hora de comer que la mamá da por falta de la niña cuando va a recogerla al cole. Y lo peor de todo es que al parecer nadie ha visto a Bunny, incluidos nosotros. Después de mirar en cada rincón de la escuela, después de enfadarse con las responsables y de que su hermano acuda en su auxilio, finalmente llaman a la policía. El teniente, Laurence Olivier, se encargará de la extraña desaparición de una niña a quien nadie ha puesto la vista encima desde que hace 2 días llegara a la ciudad. Y lo más interesante es que aquellas distorsiones propias de las ficciones de nuestra infancia, nuestros amigos imaginarios y nuestros cuentos imposibles, aquí los retomamos con la fidelidad de los misterios que hirvieron de hecho en nuestras mentes infantiles. Historias a las que faltaban tantos trozos que solo el afecto sufragaba, pero que aún así jamás podríamos haber completado. El amor, el afecto y la debilidad por otro justifican muchas de nuestras conductas más atroces. Nuestra mente incluso podría hacer todo lo contrario para lo que está programada, por ilógico que suene. Quizás esta película haya inspirado a Shyamalan en su última producción televisiva, The Servant, que trata de estas insospechadas realidades que tanto aturden como nos cortan la respiración. Por otro lado, el film noir sería uno de los géneros en donde proliferarían los inestimables potenciales de la amnesia. Con el siempre perturbador Claude Rains en The Unsuspecting de Michael Curtiz, nos conduce a través de una trampa confusa y vital a un tiempo y un territorio donde nada es lo que parece. Rains, un popular lector de historias de miedo en una estación de radio, naturalmente lleva su glamuroso oficio y popular estatus por bandera.
Vive en una mansión a las afueras rodeado de unos personajes perfectamente diseñados, pero que no llegamos a entender del todo. Eso sí, ninguno de ellos parece trigo limpio, incluido el inspector de policía, amigo de Reims, puesto que de este último no podemos más que desconfiar desde el primer segundo. El grito perfecto frente al asesinato en la sombra anuncia la sucesión de muertes que se intuye nada más empezar la película. Pero aún así, lo que más perturba es el estado de Matilda, quien vamos conociendo muy paulatinamente. Para empezar, solo podemos verla en el recurrente retrato encima de la chimenea. No es familiar de ninguno de los personajes, pero su retrato preside el salón principal en el centro de la casa. Luego se nos informa que la chica ha muerto hace 2 meses en un naufragio junto al anuncio espectacular que pondrá en vorágine a todos los habitantes de la mansión. Poco antes de morir, Matilda se casó con un joven adinerado que acaba de presentarse en la mansión. ¿Y la amnesia? Pues la que sufre Matilda, quien finalmente no murió en el accidente. Fue rescatada y enviada a Brasil para su recuperación. Esto no constituye cualquier tipo de spoiler, puesto que lo que nos ocupa es el estado en que llega Matilda de vuelta a casa para gran agobio de todos y cada uno de sus habitantes. La chica no se acuerda lo más mínimo del joven apuesto con el que contrajo matrimonio 2 meses antes. En esta selección de bizarras recomendaciones en que la jugarreta de la memoria adviene en máxima petición, no podía faltar Somewhere in the Night, de Joseph L. Mankiewicz, otro noir maravillosamente escrito que llega a plantear la fantástica cuestión: Si has perdido la memoria y no sabes ya quién eres, en caso de haber sido un criminal, un ladrón o incluso un asesino, ¿seguirás siéndolo? El soldado George Taylor despierta de un profundo coma sin tener ni idea de quién es. Las enfermeras insisten en llamarle George o señor Taylor, pero ¿quién es ese tal Taylor? Una granada le hizo saltar por los aires destrozándole la mandíbula y dejándole completamente desorientado. En su mesita de noche, en su cartera encuentran una carta en la cual no quiere reconocerse. Es demasiado terrible todo lo que en ella se revela. Cuando le den el alta, tendrá que enfrentarse a su vida pasada, pero antes deberá saber quién es y mientras no contarle a nadie su verdadero estado. Nada de aquello resultará fácil. Después de un día movidito, persiguiendo su sombra se derrumba ante Christie, una simpática chica que conoció la noche anterior. ¿Cómo se llama? Taylor, George Taylor, lo sabe toda la ciudad. Podría trabajar de perrero. Tengo que hablar con alguien. Enloqueceré si no hablo con alguien. Yo soy alguien. Eso creo. ¿Qué sabes sobre amnesia? No mucho. Sé que es un padecimiento, que la persona no recuerda quién es ni sus antecedentes. ¿No es así? Sí, de vez en cuando lo mencionan en el periódico. Hallaron a un tal NN confundido. Nunca le sucede a alguien que conoces. Me pasó a mí. Que yo sepa, bien podría haber nacido hace 6 meses. Es una broma porque hace 6 meses desperté en un hospital. Ahí nacen los bebés, en un hospital. Pero no era el caso. Estaba en el Pacífico Sur y no precisamente en la sala de obstetricia. Con alambres en la mandíbula, sin habla. No podía preguntar quién era. Estuve a punto de enloquecer. Entonces encontré mi cartera. Había una carta en su interior, sin nombre ni firma. Era solo una carta. Me enseñó quién era, y no la olvidaría. A partir de ese momento viví con esa carta. Me daba vueltas en la cabeza cual ardilla impulsando una rueda. Tenía miedo y me sentía asqueado. Asqueado por quien, según la carta, era yo, y con miedo de que lo averiguaran. De que lo averiguara yo. Ya no quería saberlo, así que no abrí la boca. Y lo conseguí, obtuve mi baja, y pensé que podría comenzar con el marcador en 0. Pero es imposible echar por la borda. ¿Cuántos años de mi vida? Ni siquiera eso sé. ¿Sabe lo que se siente, Christie, al no tener a nadie? Al no contar con nadie en el mundo, de entre 1.000 millones de personas, no tener un solo conocido, o lo que es peor, quizás conocer a alguien que quizás te conoce, te odia y quiere que mueras. Y anoche encontré otra carta. Esta última era de Larry Cravat. Decía que era mi amigo. Imagínese, tenía un amigo. Así que empecé a buscarlo. Eso fue esta mañana. Desde entonces me persiguen matones, me golpean. Vaya amigo el que busca. No puedo ser remilgado. Es el único que tengo. Gracias por habernos visto. Nos vemos en una semana. Chao. Chao.